Este parashá que damos comienzo en el capítulo 37 del libro de Bereshit, Génesis, abarca hasta el capítulo 40. Es una historia apasionante, cada uno de los eventos, acontecimientos que se suceden allí, empezando por supuesto con la situación de José frente a sus hermanos, considerando la vida y la historia que parece un paréntesis en el camino de José entre la vida de Judá, el cuarto hijo de Lea, y Jacob, y por supuesto su situación frente a Tamar. Por supuesto avanza la historia nuevamente, se retoma el tema en la vida de José frente a la situación de la esposa de Potifar, y cierra el capítulo 40 con la historia también impresionantemente importante de José y la interpretación de los sueños del faraón. Así es que voy a tomar los primeros minutos de la jornada para que por favor hagamos un pequeño recuento, algo que ya hemos considerado y que es importante resaltar. La historia de José y sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Observen que aquí nos menciona a Jacob. Y parte de la vida de José indicando que siendo edad de 17 años. Esta edad de 17 años es interesante tomar nota. Si usted puede colocar allí al lado del texto bíblico la palabra top, T-O-B chica, B pequeña. Top, la palabra top significa bueno, y bueno, su valor numérico es 17, es decir, que cuando el texto nos menciona a José a los 17 años, nos está indicando que era el buen momento de José en lo que está pasando. Y apacentaba José las ovejas con sus hermanos. En el parashá de la semana, ayer, en el cierre de jornada, aplicábamos qué importante es saber específicamente que Jacob ha sido vinculado con 4 mujeres, 2 esposas, y de esas 2 esposas a su vez 2 concubinas. Cuando mencionamos esas 2 concubinas, es necesario tener presente que los hijos de estas concubinas pasan a ser, si puedo decirlo por adopción, hijos de la esposa principal. Me explico. Por parte de Lea hubo 6 hijos, 7 incluyendo a Dina. 6, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos son los hijos de Lea. Lea tenía a su asistente llamada Silpa, y con Silpa se ocasionan 2 hijos, Gad y Aser. Ahora, por parte de Raquel, encontramos que Raquel básicamente va a tener 2 hijos que son José y Benjamín, ya en una edad adulta, digamos, estos 2 hijos, pero a través de su asistente, de su mujer acompañante o su mujer de confianza, creo que sería bien, Bilha, vienen entonces a su vez 2 hijos más, que son Dan y son Neftalí. En la lectura que estamos tomando como cabeza de comienzo, dice que estaba José acompañando a los hijos de Bilha y de Silpa. Entonces, miremos quiénes son los hijos de Silpa y quiénes son los hijos de Bilha. Lo repito, de Bilha, Dan y Neftalí. Y de Silpa tenemos entonces a Gad y a Aser. ¿Por qué es importante esa información? Porque inmediatamente el texto nos habla y nos dice que José llevaba reportes a su padre indicando la mala fama de estos 4 jóvenes. Qué interesante. Todo lo malo que hacían, todo lo que eventualmente ocurriera, José como quiera quien llevaba y traía la información a su padre. Sin embargo, inmediatamente el verso 3 nos dice: amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez. Ese lo había tenido en su vejez tendría que ser realmente entre comillas, porque seguramente no lo amaba específicamente porque lo tuvo en su vejez, sino porque evidentemente era el primogénito en la vida de Raquel, la mujer que realmente él, desde un principio de esta historia, amó profundamente, y le entrega a José después de un proceso de esterilidad y toda esa circunstancia. Pero además lo amaba en particular porque José tenía tiempos de estar acompañando a su padre, cuidándole, paseándole, sirviéndole de manera directa. Y entre otras cosas porque también de esta forma Jacob formó en José, formó un hombre integral, un hombre con principio, con fundamento, con palabra.
palabra. Y pudo hacerlo con los otros, pero los otros no tenían esa receptividad como la podía tener José. De alguna manera podríamos concluir que José evidentemente tenía una, comillas, preferencia, pero esa preferencia no tanto en el sentido como hoy podríamos pensar que yo puedo tener cierto afecto, más apego a un hijo que a otro, sino que aquí hay un evento totalmente espiritual y totalmente profético, entendiendo que Jacob, dentro de sus hijos, sabe y conoce el carácter de cada uno de ellos. Ya sabe perfectamente quién es Simeón y ya sabe perfectamente quién es Leví. Ahora ya sabe quiénes son precisamente Gad, Asher, Dan y Neftalí. Y conoce, entre comillas, de las andanzas de sus hijos, de cada uno de ellos. Pero en José él sabe que de la línea generacional, Abraham, Isaac y Jacob, él sabe que en la continuidad del nivel patriarcal, del nivel con Hashem, hay un hijo entre todos que va a salir, y él sabe perfectamente que ese hijo va a ser precisamente José. Aquí en adelante nosotros hemos considerado la historia siempre desde un punto de vista como una conspiración. Los hermanos, al escuchar los sueños de José, cuando habla de los manojos que se inclinan frente a su manojo como tal, entonces reaccionan diciendo, o sea, lo que tú nos estás queriendo significar con tus sueños es que nosotros, tus hermanos, nos vamos a postrar delante tuyo. Posteriormente tiene un segundo sueño y ahora sueña con el sol, la luna, y sueña con 11 estrellas, y entonces este segundo sueño lo comparte con su padre Jacob, y aún Jacob le dice, o sea, hijo, que lo que tú estás queriendo significar es que tú y tu mami y tus hermanos, todos nos postraremos delante de ti. Todas estas circunstancias nos llevan a empezar a tomar algunas conclusiones. Conclusiones básicas como esta, amados hermanos. Primero, cada varón que está hoy con nosotros en esta oportunidad, cada amada mujer, ayuda idónea, cada joven, soñadores, por favor, cada vez que tengamos un proyecto, un sueño, un plan, una estrategia, una empresa, algo que Hashem nos ha entregado, por favor, no necesitas estarlo divulgando. Tenemos que aprender de José la prudencia. Bueno, no de José la prudencia en cuanto a este texto, porque aquí lo que fue precisamente fue todo lo contrario. Empezó a compartir sus sueños, y al compartir sus sueños vemos cómo entre hermanos se suscita un celo que se convierte en envidia, una envidia que se convierte en una forma como necesitamos quitar a este hombre del paso porque nos está irrumpiendo en nuestro protocolo generacional. Así es que cuando nosotros tenemos un sueño empresarial, y hemos trabajado con muchos hermanos en los aspectos de empresa, proyectando su nivel empresarial, y sueltan ese sueño por aquí y por allá, se levanta la envidia. Miren, hermanos, los celos y la envidia es algo que ha lastimado, ha dañado hogares, familias, matrimonios. Hasta nuestros días, ¿cuántos de ustedes hoy, hermanos, son partícipes de una vida de familia, papá, mamá, abuelos, hermanos, primos, sobrinos, y de pronto aparece en la escena una historia, una herencia, de pronto aparece en la historia una empresa, de pronto aparece en la historia algo importante, y se levantan celos al punto de que se puede causar incluso muerte entre hermanos, familias que no se cruzan el saludo, hermanos que no se hablan, primos que se odian, y todo esto no es solamente un tema bíblico, es nuestra historia y es nuestra realidad, es nuestra radiografía hasta el tiempo moderno. Toda la escena, ustedes vieron Parashá en familia seguramente ayer, por lo tanto no voy a retomar todo el tema, pero simplemente quiero significarles un punto central. Amados hermanos, de toda esta escena, vemos cómo alguno de ellos, llamado Rubén, que pretendía que no matemos a nuestro hermano, lancémoslo a un foso. La pregunta es, ¿lanzarlo al foso sería una buena alternativa? Un foso, dice el texto, que es un foso seco, sin agua. Pero preguntémonos, ¿qué es más peligroso? ¿Un pozo seco, sin agua, o un pozo con agua? Si está en un pozo con agua, probablemente va a morir ahogado. Pero si está en un pozo seco, que no hay agua, probablemente está infestado de todo tipo de serpientes y animales venenosos. Entonces, lanzarlo a un foso es morir o morir.
punto. Pero también Judá extiende la oportunidad de salvar a su hermano. De hecho, Judá es el único que habla de José como su hermano. No tomemos la sangre de nuestro hermano con nuestras manos, pero salvémoslo de esta condición. Y allí viene un evento interesante que solamente quiero mencionar, y es precisamente cuando lo toman del pozo y es vendido a los ismaelitas. Este es vendido a los ismaelitas es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que los ismaelitas que vienen de camino son vendedores, dice la Biblia, ¿de qué? Son vendedores de esencias. Y esas esencias que ellos llevan consigo nos dejan un mensaje importante, muy importante aquí, porque cuando ahora José va en camino, como vendido como un esclavo, en camino a Egipto, a una tierra de idolatría, de paganismo, a una muerte segura espiritualmente por demás y físicamente. Ahora, lo interesante es que Hashem prepara todo en esta historia para que ahora José vaya en camino a Egipto, pero vaya acompañado de los aromas de las esencias. Justamente aquí en Shabbat, cuando tomamos las esencias y tomamos el aroma, tiene como sentido recordarnos precisamente aspectos como este. Ahora, otro punto importante que quiero resaltar en este breve comentario sobre el parashá de la semana es cómo José, llegando en su condición de esclavitud, en esa condición cuando llegó a Egipto, inmediatamente la presencia y la Shekinah de Hashem están con él. Lo que compartía la pastora ahora en el capítulo 39, todo cuanto José hacía prosperaba, todo cuanto José hacía salía bien. Todo cuanto José hacía era el lugar limpio, era el lugar arreglado, era el lugar ordenado, era el lugar donde había shalom. Y esto simplemente para significar algo, amados hermanos. Recordemos qué pasó al principio nuevamente de la historia. Cuando Jacob le pide a José que vaya a recorrer los caminos y a buscar a sus hermanos que se encuentran pastoreando las ovejas, se sucede un evento extraordinariamente importante. Y lo voy a resaltar en el camino, en el versículo 16 del capítulo 37. Estoy parafraseando toda esta historia. Dice, José va en camino a sus hermanos, y es allí cuando dice el verso 15, halló a un hombre en el camino. Un hombre que estaba en este punto específicamente en Siquem, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre a José diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. E inmediatamente aquel hombre le responde, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Este verso normalmente lo pasamos con mucha ligereza, pero aquí sería necesario, y no lo voy a poder hacer ahora mismo, pero se los dejo en sus corazones, hacer una pequeña, un stop a la lectura y considerar este hombre que se cruza en medio de un desierto, en medio de un camino, un hombre que específicamente está colocado en este sitio, estratégicamente puesto, y que le indica con absoluta precisión la ruta, el camino y la dirección que José debe tomar hacia sus hermanos. Ahora, esto para significar que obviamente la presencia de este hombre no la podemos pasar por alto, porque es la presencia de un malaj, un ángel de Hashem que está puesto en este sitio. Y esto nos lleva a concluir algo más. Entonces, estas coincidencias celestiales, esas coincidencias que pareciera ser coincidencias espirituales, ¿qué relevancia tienen en esta historia? Pues, amados, que vamos a poder ver esta historia hoy desde una óptica diferente. Todo lo que sucede en la vida de José, desde los 17 años, bueno va a ser para él. Pero fue bueno para él salir, caer en las condiciones de sus hermanos, caer en esa cisterna, ser vendido, llevado a Egipto. Sí, eso sería bueno. Pareciera ser que a los ojos de la historia no es lo mejor. Pero a los ojos de lo que proféticamente vamos a conocer y que todos sabemos en los siguientes parashá, evidentemente fue grandioso. ¿Por qué?
porque no nos cabe la menor duda de que Hashem, la presencia, la Shekinah de Hashem, está en control de cada uno de todos y cada uno de estos eventos. Ahora José pasa a un proceso, como las manos del alfarero. Ahora va a ser tratado, ahora va a ser procesado, y en medio de todo esto, la integridad, la emuná y la fidelidad de José están a prueba. Por lo tanto, de esa fidelidad de la que hemos estado compartiendo esta mañana es que veremos entonces la siguiente versión en los próximos parashá de la historia y todo lo que pasó para que José sea justamente ese gobernador de Egipto, como todos sabemos que pasó. Pero solo cerremos en este punto. ¿Qué pasó con la vida de Jacob? Cuando Jacob se entera, a través de recibir aquella túnica de colores que él había entregado a su hijo amado, porque no fue solamente porque le amaba, sino porque Jacob conocía el grado de liderazgo ministerial que había en José y lo había vestido con la túnica que representa primogenitura, que representa soberanía, que representa gobierno. Jacob sabía que era ese manto profético, tal cual proféticamente lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando Jacob recibe esta historia? Y cuando recibe esta túnica, Jacob, dice la palabra, que prácticamente quedó sin vida en el sentido espiritual. Su vida se apagó porque la Shekinah de Yeshua en ese momento está 100% al tiempo con José, porque era necesario que Jacob pasara por este proceso para que tiempos y años después, y nos lo cierra en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 45, lo vamos a ver en el parashá oportunamente, pero en el capítulo 45, si no estoy mal, José se da a conocer a sus hermanos, recuerdan la historia, y aparece en la escena nuevamente Jacob. Y dice la palabra que cuando Jacob se entera de que su hijo José aún vive, entonces el espíritu de vida regresó a él. Esto nos indica que a partir de esta noticia, Jacob prácticamente no tenía vida. Jacob había perdido esa pasión de su hijo profético, de su hijo patriarca, que él sabía que era José. Concluyo mi tiempo diciéndoles esto, hermanos. Si todavía hoy en cada uno de sus hogares y sus familias, entre hermanos, entre familiares, primos, tíos, suegros, suegra, cuñados, cuñadas y demás, todavía hay celo, envidias, diferencias de opinión, contratiempos, este parashá nos quiere enseñar con la vida de José que eso no deja absolutamente nada a favor. Todo lo contrario, el celo y los pleitos entre familia son el caos que Satán ha querido poner en los hogares para destruir precisamente la provisión, para destruir precisamente la unidad, para destruir precisamente todo el favor de Hashem para con nosotros. Así es que, mis amados hermanos, este parashá nos lleva a una reconciliación entre hermanos, a una reconciliación entre padres e hijos, a una reconciliación entre esposos, a una reconciliación entre familias que pasan años y años tan distantes los unos de los otros sin entender que el propósito de Hashem es que seamos un ejad. Muchas gracias, mis amados. Adelante. Baruch Hashem. Tenemos entonces en el parashá de hoy tan apasionante. La parashá se toma el tiempo y de pronto nos deja la vida de José en stand-by y nos manda a una indiscreción de Judá con Tamar. Y Camelito va a darnos a nosotros el punto de vista de la Torá con respecto al por qué la parashá para en un momento dado con la historia de José, lo vende, se lo lleva a la caravana de madianitas y de pronto nos introduce la vida de Judá y Tamar. Así es, yo creo que esta historia es definitivamente un poco extraña en sí, porque es como, imaginémonos como si estuviéramos viendo una serie de Netflix y que nos cambiaran el canal y nos introdujeran a toda otra historia completamente diferente en un cierto sentido y no en otra parte. Estamos en el libro de Bereshit, capítulo 18. Y es interesante, si usted leyó, por supuesto, esta semana el parashá, espero que lo haya hecho.
es interesante que aquí vemos a otra persona de la tribu de Jacob que se aparta, que se va por su propio camino. Veamos que la última persona que hizo esto fue Dina, hija de Jacob también, que también como que se va, se aparta del pueblo y va a una vez más como a conocer, dice la palabra, a las mujeres del pueblo, y por supuesto después vienen los hermanos al rescate y de una forma u otra se vengan de esta situación de lo que pasó allí. Pero aquí Judá tiene una situación muy difícil y vamos a hablar acerca de ella porque primero ya hemos visto la genealogía importante de lo que es, por supuesto, de Abraham, Sara, hasta Lea, Silpa, Bila y Rachel. Ahora, creo que necesitamos ver siempre esto desde los ángulos de la antigua Medio Oriente, en la información de lo que pasaba en ese entonces. No lo podemos ver con los ojos de hoy 2021, tenemos que ver que en ese entonces se permitían ciertas cosas basada una vez más en la información de ese tiempo. Así que pensémoslo también que aquí vemos también a Silpa y a Bila que tienen hijos con Jacob debido a que en ese momento recordemos que Rachel no podía tener hijos. Ahora, un análisis bien importante y que la palabra habla en sí en dos términos es que cuando Silpa y Bila tienen hijos, dice la palabra que Rachel les da el nombre. Ah, qué interesante ello, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos, no, los hijos de Silpa y los hijos de Bila. Y sí, claro que sí, después la palabra dice que son los hijos de ella, pero a la misma vez la ley de ese entonces es como hoy en día cuando una pareja no puede tener hijos y de una forma u otra contratan a una cierta persona para ayudarles a poder tener hijos. Así que también lo vemos hoy en día y en esta historia cómo también sucede. ¿Por qué quiero decir eso? Porque no podemos ser muy difíciles con ahora la historia que vamos a ver en Bereshit capítulo 38, donde vemos ahora otra historia también muy similar. Muchas personas automáticamente comienzan a hablar mal de lo que Tamar hizo, pero veamos una vez más que ya en el pasado ha sucedido y que era una costumbre muy normal. Una vez más, no lo podemos ver con nuestros ojos de hoy en día y tratar de atacar o criticar porque era una forma como se hacía. Tanto que Judá, al morir, y Onán, aquí después entonces hay una relación entre Judá y Tamar. Yo creo que en toda esta historia, una vez más, no quiero por supuesto dar todo el Bereshit capítulo 38, nosotros ya sabemos la historia, una vez más la voy a resumir. Y Onán mueren debido a en sí un pecado que hay allí, ¿verdad? La palabra no nos dice del uno de ellos qué fue lo que verdaderamente sucedió. Pero después Tamar hace una forma de cómo llegar a Judá. Sí, la escritura sí nos dice que ella de una forma u otra se oculta como ramera, pero verdaderamente una vez más quiero decirles que tenemos que estudiar, decías tú, el Zohar, tenemos que estudiar la ley de ese entonces, qué era lo que sucedía cuando esto. O sea, en ese momento Tamar no era que podía ir debido a que sus esposos han muerto, podía ir y casarse con cualquiera, porque aquí en la ley del Medio Oriente, Judá era el único que tenía en sí ese papel de permiso de matrimonio del cual le podía dar a ella. Así que de una forma u otra, Tamar lo que hace es defender el nombre de la familia de Judá, su suegro en sí, toda esta familia que se ha creado en Canaán. Y de allí una vez más salen dos hijos como conocemos en la historia. La parte más importante de todo esto es que es una historia tan, una vez más, metida aquí en la historia de Joseph, pero que de aquí ya vemos la genealogía de Yeshua HaMashiach, porque viene de Fares y de Sara. Y veámoslo, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 1, verso 3, que es allí donde confirmamos esta genealogía y la importancia de tal. Ahora, yo quiero decir que también tenemos que entender que Adonai trabaja en su propia voluntad.
nosotros no podemos venir aquí a cuestionar lo que Adonai hace porque es su perfecto plan y Él es el que verdaderamente hace su plan. Él verdaderamente defiende su plan y una vez más, como digo, de aquí, de esta genealogía viene nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así que en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 3, también el libro de Lucas, por supuesto, habla de esto y vamos a confirmarlo. Porque también viene el rey David de este matrimonio que se lleva a cabo entre Tamar y Judá. Así que leámoslo en el verso 1, vamos a llegar al verso 3, dice, libro de genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Así que una vez más, en el perfecto plan de Adonai, sabemos que esto tenía que suceder de una forma u otra, porque una vez más, si esto no sucedería, en el versículo 1 no pudiéramos tener el título de hijo de Abraham ni hijo de David. Y sabemos que nuestro Mashiach tiene que venir de esta línea mesiánica para verdaderamente ser el Mashiach. Ahora, por supuesto, tenemos que verlo en diferentes niveles. Esta historia, estamos viendo ya la parte profética mesiánica, pero también tenemos que ver que aquí sí se cometieron errores, por supuesto que sí. Un error grande de Judá al verdaderamente dos cosas, irse de su pueblo y la segunda, el no, por una forma u otra, la escritura no lo dice, a lo mejor los comentaristas sí lo dicen, porque él nunca le da a su hijo, como hizo con la promesa, a Tamar, porque Tamar dice, al ver que Judá no le da al último hijo que tenía que darle, es cuando Tamar entra en luto y es cuando ella hace este plan. Ahora, una vez más, yo en el sentido de Tamar creo que ella verdaderamente hace esto por la defensa del nombre de la familia, pero número dos, tenemos que entender que también recordemos que había otra persona que también estaba llorando al no poder tener hijos y era Rachel. Así que trate de imaginarse de la ley, de la costumbre, de lo que está pasando en este momento en estos pueblos, porque recordemos que ella es canaanita, está en otro pueblo, está en otra situación, hay leyes que se llevan a cabo como hoy en día. Y ella, por supuesto, para la sociedad, al no tener hijos, al no tener herencia y al no tener un esposo, estamos hablando de las castas, ella baja a un nivel muy bajo y ella no quería permanecer en este nivel sabiendo que pertenecía, por supuesto, a una casta más importante que era la de Judá. Ahora, veamos el verso 25 del Bereshit capítulo 38, porque aquí vemos que también hay arrepentimiento y que Adonai muestra su gracia también en este momento, que al hombre que se arrepiente, Él le va a mostrar su gracia y que Él funciona en maneras que nosotros no podemos entender. Así que el verso 23, regresemos para ver todo el contexto. Dice, y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, sea aquí que yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Bueno, ahí también hay una parte también muy importante. Las cosas que Tamar le pide Tamar le pide a Judá son tres diferentes cosas que tienen que ver con la identidad profética también del pueblo de Israel y también una profecía muy mesiánica, a la misma vez los hijos de Tamar y Judá, su significado y cómo los rabinos de hoy en día le colocan el nombre de Fares, la importancia de su nombre y cómo significa que viene a romper. Es el nombre de uno de ellos, el significado de ellos. Pero aquí entonces sucede lo que ya es el arrepentimiento. En el verso 24 dice, sucedió que al cabo de 1 o 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy en cinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo, y eso lo hemos hablado también en Parashá en Familia, así que le invito a todos que puedan ir a ver para que puedan tener un estudio más extenso de lo que significan estas tres cosas para nosotros hoy. Verso 26 dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más
la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos otra vez ya dos gemelos, que se repite una historia muy interesante. Y sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Aquí vemos una repetición de Jacob y de Esaú, verdaderamente grande. Pero a mí lo que me encanta es de que en el verso 26, en el mismo hebreo, lo podemos ver que aquí Judá, o sea, cayó en arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento genuino de lo que había sucedido y dice, oye, ella actuó mejor que yo, porque verdaderamente yo le fallé a ella en el sentido de que nunca le di a mi tercer hijo como yo le había prometido. Y Adonai en su manera, una vez más, en su gracia, funciona todo para que, una vez más después, Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, venga a esa línea profética de lo que tiene que ver hoy en día, amados pastores. Wow, tremenda palabra. Yo creo que una de las cosas que más me llama la atención en la enseñanza del paracha de hoy es cómo Hashem nos muestra a nosotros en la vida de Yosef la posición del carácter de la persona. Cada persona que introduce a Judá para mostrarnos la línea de nuestro Mashiach. Y, nos da la paracha para mostrarnos a Joseph. Pero Joseph es un prototipo del Mashiach, pero no quiere que nosotros perdamos de vista el cabrito, ¿verdad? Ustedes ven que en la historia de Tamar y de Judá aparece un cabrito. En la historia de cuando los hermanos están vendiendo a Joseph, aparece un cabrito que le llevan a su padre. Ese cabrito se mueve espiritualmente cuando Jacob va donde su padre a la bendición de Isaac, el cabrito. O sea, Hashem está moviéndonos las piezas y mostrándonos en un mapa espiritual las piezas con las que se está armando el rompecabezas. Deben llevarlos entonces ahora a la parte del carácter en la que Hashem está trabajando un pueblo, representado en Yosef. ¿Cuál es el secreto para evitar la corrupción de una nación? ¿Eso le parece a usted que en el paracha de hoy tiene que testificarse el secreto que Hashem le dejó a su pueblo para que no entre la corrupción, para que no haya corrupción? Vamos a ir a Bereshit, capítulo 39, ahí donde sigue el paracha. Después de todo lo que pasó con Judá y con Tamar, la paracha nos vuelve a llevar a Joseph y nos dice a dónde llegó. Llega a la casa de Potifar y lo hace mayordomo de todo lo que Potifar tenía. Esos son grados de integridad. Hay dos personas que la Torá nos habla de su espíritu. Uno es Joseph y el otro es Daniel. Y quiero que venga al libro de Daniel, capítulo 6, verso 3, y que usted vea cómo Hashem forma carácter en una persona donde tú dices, pero mire, los llevaron cautivos a Babilonia. Carácter, donde quiera que estés. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos, ¿verdad?, sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Óigame, que Hashem diga de uno de nosotros que hay un espíritu superior, es porque Hashem encuentra en nosotros un sadik. ¿Dónde la palabra nos dice que Hashem quiere que nos volvamos sadik? Venga conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Dice, esto es lo que le debemos de enseñar al pueblo. Esto fue lo que aprendió Joseph, acuérdense de la túnica de la Torá, con su padre. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñará a discernir entre lo limpio y no limpio. Cuando Joseph lo colocan en la casa de Potifar, él era un hombre sadik.
Mira, a ti te pueden poner en la cárcel, a ti te pueden poner en un sitio de prostitución, a ti te pueden poner en un sitio de drogadicción, a ti te pueden poner donde te pongan en el carácter, te tienen que encontrar sadik. ¿Qué es una persona sadik? Justa. Es el que puede dominar sus instintos, esté donde esté. Diga conmigo, quiero convertirme en un sadik. Quiero convertirme en un sadik. Entonces entra a la casa de Potifar y su amo lo ve y lo dice, este tiene un espíritu superior. Se nota que este es un hombre sadik. Y entonces, cuando se habla tan hermosamente de un hombre sadik, se le prueba de que es sadik. Diga conmigo, se nos prueba que somos sadik. Cuando alguien dice, esta persona es una persona íntegra, se te pone a prueba tu santidad, se te pone a prueba tu integridad. Se te ve si eres íntegro en todo, no porque tú lo digas, sino porque tus acciones hablan de lo que tú eres. Amén. Vamos a ir entonces al verso 7 y vamos a entrar en la parte final de la parashá de hoy. ¿Cuál es el secreto para evitar la corrupción de una nación? Está aquí. Dice la palabra en el verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Esto es tremendo lo que vamos a compartir. La mujer de su amo le echó el ojo al sadik. Diga conmigo, el mundo nos echa el ojo porque nos ve ¿qué? Sadik. Eso es lo más difícil de un hombre de Adonai. Que una mujer vea a un hombre de Dios y dice, este es un sadik, y le echa el ojo. Y dijo, duerme conmigo, le dice ella. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, mire las palabras de un sadik. He aquí que mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Potifar no se preocupa de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mire lo que es la responsabilidad de un hombre de Adonai. Todo. No dice, me dio la autoridad. No, te dio la autoridad. A un hombre sadik se le entrega autoridad y se le exige autoridad. No hay otro mayor que yo en esta casa. Conoce su lugar, ¿verdad? Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, me ha dicho, con esta ni te metas, ¿verdad? Por cuanto eres su mujer. Mira la pregunta. Y aquí nos vamos a ir a ver la ética de esta parashá. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi amo? ¿Dice eso la palabra de Hashem? Amén. No lo dice eso. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Hashem? Amén. Porque es que a quien tú le puedes quedar mal no es contra tu amo terrenal. No es contra, dice, un hombre que se mete con una mujer casada. No es que le esté quedando no solamente al esposo de esa mujer, sino a Hashem. Una mujer que se mete con un hombre casado no le está quedando mal a la esposa de ese hombre, sino a Hashem primeramente. Y en la ética de un sadik es que no le puede quedar mal a Hashem. Diga conmigo, la ética de un sadik es que no le puede quedar mal a Hashem. Y dice, y esa es mi ética. Yo, antes de que todo lo que me pase, siempre digo, yo no le puedo quedar mal a Hashem, porque yo te puedo quedar mal a ti. Y yo me puedo disculpar contigo, pero ¿y mi Hashem? Le dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Adonai? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, todos los días ella le decía, duerme conmigo. Y él, Hashem, mi integridad. ¿Verdad? Y aquí es donde viene el énfasis del libro de Bereshit de hoy en nuestro parashá. Vemos que cuando Yosef fue tentado a fornicar, porque no era casado él, era fornicación, sí, él tenía una relación con ella, con la esposa de su dueño, se mantuvo muy firme. A ver,
¿Qué fue la firmeza que él tuvo? O sea, esto es lo que más me llama la atención. Había determinado en su respuesta, él se rehusó. Él se rehusó totalmente. Él no albergaba la duda ni en su mente ni en su corazón. Un sadí tiene que tomar una decisión de rehusar al pecado. O sea, no es que sí, ay, pobrecito yo que estoy tentado. No, 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 no. Ahora bien, déjame explicarte varios aspectos de esta parte del parashá. En primer lugar, vemos que todo pecado que se comete contra el prójimo también se está haciendo contra el Todopoderoso. O sea, que fornicar no solamente es un pecado contra la otra persona, sino contra Hashem. Cuando hay lesbianismo, cuando hay homosexualismo, cuando hay un pecado sexual o cuando hay un pecado, llámelo como quieras, porque no hay pecado grande ni pequeño, se está cometiendo contra el Todopoderoso. Y si tú aprendes esta lección hoy, te vas a dar cuenta que podemos evitar la corrupción. Joseph conocía perfectamente lo que era el pecado y entendía los niveles en que Hashem no quería que él cometiera ese pecado. Cuando la Biblia dice en Proverbios 15:3, los ojos de Yahweh, vaya, busque la cita bíblica y colóquela ahí en nuestro chat para que la lea con sus ojos. Me encanta, porque es que los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando los malos y mirando los buenos. ¿Sabes lo que eso significa? Proverbios. Siempre enseñé esto sobre nuestros hijos en Proverbios 15:3. Yo siempre les dije a mis hijos esto. Hashem los está mirando. Donde quiera que ustedes se paren. Yo no estaré ahí, pero Hashem los está mirando. Hashem te ve. Para Joseph, el reino del Eterno era primero. ¿Es el reino de Adonai para ti primero? ¿O es el reino del pecado para ti primero? Es que, pastora, es que con esas mujeres tan bonitas que hoy hay en día, ¿el reino del mundo está primero o el reino de Hashem está primero? Pastora, es que con esos triple papitos que hoy en día vemos, que se quitan la camiseta, que muestran sus chips, yo no sé cómo le llaman a eso. Los bíceps. Pues entonces estás en un nivel de mucha tentación. Para Joseph, el reino del Eterno era primero. Las lecciones de su hogar no habían sido olvidadas para él. El hecho de que él estuviera en la casa del mayordomo en Egipto, lejos de su papá, dijo, aquí yo puedo hacer lo que quiera, ¿quién me está mirando? Pero no, cuando hay un código de ética ministerial y espiritual, Hashem te está mirando. En segundo lugar, vemos que Joseph considera el adulterio como el pecado grave. Considera que es un pecado fatal de muerte para él espiritual, ¿verdad? Es un pecado y esto se convierte en él y sabe que el adulterio trae iniquidad a la vida del matrimonio. Él ya sabe, la fornicación va a traer pecado. Y la iniquidad para ella que pueda caer en pecado es una iniquidad y que esa iniquidad Joseph conoce muy bien de esa área y dice, esa iniquidad va a alcanzar muchas generaciones y eso no es lo que yo quiero para mis próximas generaciones. Pero lo más importante, Joseph, en lugar de aprovecharse de su posición y de la confianza de su dueño, que su dueño le tenía, Joseph decide huir. ¿Sabes que una de las citas bíblicas que tiene el Ministerio de Jóvenes de Israel Casa Integral es Segunda de Timoteo 2:22? ¡Huye! Hashem no le dice, quédate y enfrenta el problema, a ver cómo te va, si puedes aguantar a la esposa de Potifar. Él tiene que huir. Cuando el corazón de un corrupto dice, ¿cómo he recibido tanta confianza de mi amo? Estoy lejos de mi casa. ¿Quién me está viendo? Yo finalmente no le rindo cuentas a nadie. El corazón del corrupto cree que puede tomar ventaja y que no importa si se avergüenza o se avergüenzan otros. El corazón del corrupto no le importa pecar. El corazón del corrupto no le importa hacerle mal a otras personas. El corazón del corrupto no le importa lo que piense Hashem.
Mucho menos lo que piense la gente. El corazón del corrupto tiene una conciencia cauterizada. El corazón de un justo, amados, dice, como he recibido tanta confianza, tendré que ser fiel. El corazón de un justo es la actitud digna de ser elegida. Si todos fuéramos en este mundo con un corazón de un justo, las cosas serían diferentes. Con el corazón del justo sabe que tiene que diezmar. El corazón del justo sabe que se tiene que congregar. El corazón de un justo sabe que tiene que obedecer. El corazón de un justo sabe que tiene que hacer su discipulado. El corazón de un justo hace las cosas correctas. No porque alguien lo esté viendo, sino porque Hashem lo está viendo. Amado discípulo de Yeshua, sea fiel hasta la muerte. No aproveche su posición y la confianza que Hashem te ha dado para hacer las cosas como si nadie te estuviera viendo. Hashem te está viendo. Ten siempre presente que la fidelidad es más valiosa que el placer y el provecho. Dice la palabra en el libro de 1 Samuel, capítulo 26, verso 23. Vamos, búsquela. Escudriña el corazón del justo, escudriña las escrituras. El justo tiene hambre de Adonai. Dice la palabra en 1 Samuel 26, 23. El Adón pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Uy, qué cita sí tiene que ser marcada hoy en nuestra vida. ¿Y qué me dices del Salmo 37, 3 en este parachá de hoy? Confía en Yahweh. Dígale al que esté a su lado. Y si no hay nadie a su lado, pues díganlo a nosotros allá en la pantalla. Confía en Yahweh. Amén. Y haz el bien. ¿Y qué? Haz el bien. Habita en la tierra. Míralo, no dice salte de la tierra. Escóndete allá en la cueva tuya. No dice habítala. Cultívala. Cultiva la fidelidad. Cuando hay gente justa. Entonces vamos a ver en el parachá que luego viene el momento donde le interpreta los sueños y terminamos en el capítulo 41 donde lo colocan. Al justo lo van a colocar en el lugar correcto para que dirija los asuntos del reino de Adonai. Porque cuando hay gente justa, el pueblo prospera. Y cuando hay gente corrupta, el pueblo va a caer en esos pecados tan profundos. Diga conmigo, mi casa y yo nos convertiremos en gente justa. Bendito sea el Eterno, que hoy este parachá cambie el destino de tu vida. Conclusiones en el parachá de hoy. Pastor Roberto. Wow, definitivamente apasionante la jornada. Y bueno, en conclusiones, ya prácticamente en mi tiempo di la primera conclusión y es, esta parachá nos enseña a borrar todo pensamiento de iniquidad entre hermanos, entre familia. No puede existir ese celo, esa envidia familiar, porque ese celo y esa envidia familiar, esa contienda entre hermanos, trae consigo división, separación, incluso muerte. Número 1. Y número 2, en el contexto de la enseñanza que estaba compartiendo el pastor Camilo, también vino a mi corazón recordar algo. Cuando Judá conoció o se informó mejor de que su nuera Tamar estaba embarazada, entonces él da una orden. Y la orden que Judá entregó fue que inmediatamente ella debía haber sido quemada. Y cuando habla de ser una mujer quemada, y Judá dijo, sáquenla y sea quemada. Algunos sabios enseñan que quemarla no era físicamente pensar en la hoguera puesta a quemar. Algunos sabios lo que indican es que lo que hacían era como a los animales marcarlos con un sello candente quemado, de tal manera que esos sellos mostraran de que ella había pasado por esa condición de fornicación. Ahora, es interesante porque en el libro de Lucas, cuando nosotros conocemos la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿recuerdan? Me parece, si no estoy mal, que es Lucas 8. Permítame un segundo, por favor. En el libro de Lucas, cuando se nos menciona de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, recuerden que
allí vemos una historia importante y es ¿cuál? A esta mujer la ordenanza dice es ser apedreada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mujer y otra en las dos versiones? El acto es el mismo. ¿Por qué a una se le apedrea y por qué a otra se le quema? Y la respuesta es esta, hermanos. Cuando se trata de una mujer de línea o genealogía sacerdotal, sorprendida en el acto o bajo la circunstancia que vivió Tamar, entonces debería ser quemada por su línea sacerdotal. Cuando se trata de una mujer, digamos, del entorno de las tribus, sorprendida en ese mismo acto, entonces debe ser apedreada. Esto es importante que lo tengamos presente, hermanos. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo explicó el pastor Camilo, de Tamar y de Judá vendrá la descendencia de Booz, y vendrá la descendencia de David, y vendrá la presencia de nuestro amado Mashiach. Entonces, ¿cómo podemos comprender que esta historia tan difícil de comprender, leer para creer, nos cuesta entenderlo, tiene la protección divina? Y es porque justamente allí está trazado el plan, el bosquejo por parte de Hashem para que esta circunstancia se ocurriera de tal manera que se diera la genealogía de Yeshua. Es importante solo resaltar, no puedo, repito, entrar a todo el tema, pero recuerden que a Judá en principio se casa con Súa, la hija de un hombre cananita, y con él hay 3 hijos. 3 hijos, los 2 primeros mueren con la situación de Tamar, mueren por sus malos actos. No se especifica cuáles. Pero luego Judá no le entrega a su tercer hijo. Y observen que es interesante. ¿Por qué? Porque esos hijos no venían de una línea sacerdotal. Por lo tanto, se ocurre ahora la situación de Judá con Tamar en esa línea sacerdotal para que podamos comprender por qué bajo esta circunstancia genealógicamente viene nuestro Mashiach. Una conclusión interesante: todos los planes y los propósitos de Hashem se cumplen, aunque nosotros no lo podamos entender. Y como dijo David Roberto en su enseñanza, lo que no podemos comprender ahora, lo comprenderemos mañana con la revelación de la palabra. Increíble, es una palabra muy profunda, muy especial en la vida de nosotros como familia, como hogar. Yo quiero invitarlos ahí a que cierren sus ojos un momento y ministremos un momento especial en Hashem, en Adonai. Estamos a vísperas de comenzar nuestra convocatoria de Hanukkah, Amén. dedicación del templo. El altar de Hashem tiene que estar en Sadik, con gente sadik, que quiera entrar al lugar santo y que quiera verdaderamente entrar en profundidad espiritual. Hashem está haciendo un llamado de restauración a nuestro lugar santo, a nuestro templo espiritual. Hashem está llamando a que nosotros volvamos en medio de la adversidad en la que está viviendo este mundo, en medio de la problemática. Miren este momento en que se encuentra las 12 tribus de Israel en el exacto momento de una turbulencia. Hashem dice: pero yo quiero que sean sadik en medio de la adversidad. Yo quiero levantar Josés para este tiempo. Bendito sea el Eterno. Que en cada casa, que en cada lugar, que en cada territorio haya gente que sea un José. Pueden haber muchos en el mundo en pecado. Puede ser que tus vecinos, sus amigos, decía David hoy, quisiera devolver el tiempo y escoger mejor mis amigos. Pero saben, amados, este es el tiempo de decir: me voy a convertir en un José, en un sadik. Bendito Padre Celestial, en esta hora nos humillamos ante ti. Te pedimos, Padre, que tú nos des la sabiduría para levantarnos como gente justa. La gente que teme a fallarle a Hashem.
que teme quedarle mal a Él en todo. Queremos levantarnos, Padre, porque queremos decirte, definitivamente, posiblemente te hemos fallado, Padre, y no hemos entendido que tú nos has visto cuando hacemos las cosas mal hechas, que tú nos has mirado y te has dado cuenta cuando te hemos fallado y no nos ha importado que te hemos fallado a ti. Queremos quedarle bien a las redes sociales, queremos quedarle bien a la gente. Queremos que la gente nos vea y nos diga, ¡ay, qué lindos! Cuando en verdad no hemos actuado en justicia de santidad. Pero aquí hay un hombre con una hoja de vida que se levantó y dijo, temo fallarle a Hashem. Padre Celestial, ayúdanos para que ese carácter se penetre en nosotros. Y Padre, que seamos gente como Daniel, como José, como Yeshua. Lo más importante, Padre, que tus ojos nos están viendo cuando dormimos, cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando estamos afuera. ¿Quiénes somos ante ti? Si te hemos fallado, Padre, si tú crees que no nos hemos compartido o comportado como gente sadik en este parachá, Padre, gracias por perdonarnos. Nos arrepentimos, Padre. Frente a los ojos de la gente podemos quedar bien, pero ante ti hemos quedado mal y te hemos deshonrado. Hemos traído deshonra a tu reino. Te hemos deshonrado en nuestras acciones, en nuestra mente, en nuestras actitudes. La gente nos ha visto y sabe que te hemos deshonrado, Padre. Y la gente sabe que hemos llevado mal el nombre tuyo. Entonces queremos salir de la deshonra a la honra. Y en este parachá, Padre, llévanos a tu honra. A nuestros hijos, Padre, que posiblemente te han deshonrado, que han caído en fornicación, que han deshonrado sus cuerpos. A nuestros hogares, Padre, pronto un esposo que ha deshonrado su cuerpo en adulterio, una esposa que ha deshonrado su cuerpo en adulterio, que ha vendido su identidad, su sello, su cordón, su báculo por un cabrito. Y ha despreciado, Padre, lo más hermoso que tú nos has dado, y es nuestra integridad. Perdónanos, Padre. Con todo nuestro corazón nos humillamos ante ti y te pedimos que nos perdones completamente. Queremos entrar a esta convocatoria de Hanukkah dedicando nuestro templo, el templo del Ruach HaKodesh, el altar más sagrado que tenemos, que nuestro espíritu a ti, que no esté contaminado, Señor, que esté sadik para ti. Bendito Padre, gracias por tu gracia salvadora, por tu gracia eterna, por tu verdadera gracia que nos levanta, que nos sacude. Porque si estos parachá no nos sacuden, en vano estaríamos predicando. Pero tu palabra es expuesta para cambiarnos, para traernos liberación. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua, Hamashiach, Adón y Señor nuestro, te damos gloria y honra. Amén. Gracias, Amén. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.
Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.